En este caso, el tema de la salud, primordial para la ciudadanía guatemalteca, pero que durante los últimos años ha presentado muchos problemas y en momentos ha llegado a llamarse crisis. Una de estas, pues se dijo así, a finales del año pasado, y ahora veremos cómo iniciamos este 2016 en el sistema hospitalario guatemalteco. Para ello, nos está acompañando el doctor Carlos Enrique Soto Menegaso, en este caso director ejecutivo del Hospital Roosevelt, pero con una amplia trayectoria en el sistema de salud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy fino por la invitación y estoy para servirlos. Gracias. Entonces, para que empiece a contarnos cómo cerramos el 2015, cómo empezamos el 2016. Bueno, importante esta crisis profunda que ocurrió en el sistema de salud durante el año pasado. Yo siempre he comentado que es una de las crisis más severas que hemos pasado. Y obviamente se fue agravando en el transcurso de los meses después de todos los sucesos que acontecieron en Guatemala. La falta de confianza de la ciudadanía, ¿verdad?, por la tributación, nos metió en un profundo desabastecimiento a todos los hospitales del ministerio, que somos 44, siendo los más grandes, como ustedes saben, Roosevelt y San Juan de Dios. Roosevelt tratamos de estar abastecidos, tratamos de ver cómo podíamos mantener toda esta maraña de problemas que se nos vinieron de junto. Y tener que soportar también al mismo tiempo toda la situación de recibir a todos los pacientes que vienen de los hospitales de los departamentos, incluso a veces colaborando con San Juan de Dios. Lo que ha pasado tradicionalmente es el poco presupuesto que tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En este caso, los 5,000 millones que le dan al Ministerio de Salud Pública no nos alcanzan realmente para abastecer todo el sistema. Y el Hospital Roosevelt obviamente no se escapa de esta situación. Tanto es así que en 2014 me habían dado 350 millones de quetzales de presupuesto. Insuficiente, mi presupuesto anual es de 600 millones. El año pasado me dieron 298 millones. En el cuarto mes del año, en el primer cuatrimestre, ya me había terminado el presupuesto. Tuvimos que empezar a hacer ampliaciones presupuestarias, empezamos a seguir el endeudamiento. Entonces hubo un momento en que realmente no teníamos la misma velocidad en lo que gastábamos y en lo que nos daban de dinero. Terminé el año con una deuda de 115 millones de quetzales, la cual desafortunadamente en el mes de diciembre se nos incrementó y no hemos podido pagarle todavía a los médicos del hospital ni a las personas administrativas. Tenemos esa deuda con ellos todavía. Tenemos un abastecimiento moderado que nos aguanta las próximas 3 o 4 semanas. Y podría decirle que con la sorpresa que me encontré hoy realmente sobre el nuevo presupuesto que nos dieron, nos lo bajaron a 195 millones de quetzales, lo que nos augura un 2016 con menos esperanza y con más problemas, tanto para el abastecimiento del hospital como para el pago del personal. ¿Se puede hacer números respecto a la cantidad de personas que atienden ustedes diariamente y cuántas pues pasan varias semanas o meses ahí? En cuanto a pacientes, nosotros, mire, calculo yo que atendemos 1,700 pacientes diarios solo en consultas externas y efectuamos en total unas 350 cirugías al día, más los partos que ya no deberíamos atender y las emergencias de la pediatría, ¿verdad? Entonces, a diario es una cantidad de pacientes que tenemos que soportar, que realmente nos baje el abastecimiento en el día a día rápido, y si no tenemos cómo abastecernos, pues tenemos que empezar a dejar de atender a los pacientes como nosotros quisiéramos, obviamente. La atención está a las 24 horas, tenemos la emergencia abierta a las 24 horas. Ahorita, por ejemplo, tenemos suspendidas todavía las cirugías selectivas. Esto cada vez va incrementando la presa quirúrgica de estos pacientes, entonces nos va posteriormente a limitar más el abastecimiento, porque nos vamos a tener que gastar mucho más todo lo que no hemos superado. Yo no auguro en el primer trimestre del año realmente mucho beneficio, ni vamos a tener mucha bonanza, sino que al contrario, creo que estamos luchando ahorita para que paguen todavía el año pasado. En cuanto a la deuda que tengo,
Vamos a ver qué hacemos, porque son 115 millones. Si le restamos los 195 que tengo de presupuesto, van a quedar 60 millones para funcionar. Insuficiente, eso me lo gasto probablemente en 2 o 3 meses también otra vez. Y empezaremos otra vez de nuevo el proceso del endeudamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el rubro de mayor gasto que tiene el hospital? El personal. Digamos, en el personal yo me gasto en el grupo 0, son 3 renglones básicos. El grupo 0, que son los presupuestados, que me gasto más o menos 220 millones al año. Y luego tenemos el subgrupo 18, en el cual nos gastamos más o menos 100 millones. O sea que nosotros nos gastamos el 50% del presupuesto. Me lo gasto en pagar salarios. ¿Y cómo estuvo el ritmo de pago de salarios durante todo el año pasado? Estuvo bien hasta más o menos septiembre, que ahí empezamos con el problema de que les empezamos a retrasar el salario a los médicos, a los administrativos, y fue cuando empezamos a ver todos los problemas de desabastecimiento. Tuvimos una... No es huelga, porque no llamamos huelga nosotros, sino que tuvimos que cerrar las consultas externas, ¿verdad? Las generales, las consultas externas especializadas las tenemos que tener abiertas por razones obviamente de la condición de los pacientes, como los pacientes renales, los pacientes oncológicos, los pacientes cardiológicos. Entonces esas emergencias especializadas no las cerramos nunca, fue solo la consulta externa general, que es donde se ven pues pacientes que tienen problemas crónicos, ¿verdad? Luego con el problema que hemos tenido también es con la referencia múltiple que tenemos, la violencia. La violencia, de verdad, yo siento que este año se desató más grave, porque nos ha consumido una de medicamentos y de cirugías, oxígeno, tremendas. Cada paciente más o menos que llega herido por arma de fuego, digamos en el cráneo, nos puede llegar a costar hasta 40, 50 mil quetzales. Entonces los costos se nos incrementan mucho, accidentes de tránsito, fin de año, aunque no fue tan violento realmente, sí hubo muchos pacientes con quemaduras. Todo esto nos aumenta el gasto versus, como le decía, el abastecimiento, ¿verdad? Entonces la situación yo la miro crítica, no solo a nivel del Hospital Roosevelt, sino que todo el sistema de salud. Va a ser un problema realmente complicado el enfrentar esto para el nuevo gobierno. Obviamente tenemos nosotros la esperanza de que la gente está muy compenetrada en que en este gobierno haga más las cosas y se le colabore más. Entonces esperamos que eso nos ayude a nosotros para poder atender a la población como se merece, ¿verdad? Porque ese es un problema serio para la gente realmente de escasos recursos, que es a la que nos debemos nosotros, ¿verdad? Otra de las crisis más notorias fue el posible desabastecimiento de oxígeno en la red hospitalera. ¿Cómo está esta situación? Sí, vea, el problema fue en cómo fue evolucionando, como le decía yo, la deuda, y va creciendo el consumo de oxígeno y se van haciendo menos pagos. Yo pienso que hubo un momento en el ministerio en que se nos estuvieron dirigiendo los pagos, y el direccionar los pagos a los hospitales es malo, porque los que conocemos cómo están los hospitales somos los directores de los hospitales y los médicos de los hospitales. Entonces se empezó a acumular la deuda de oxígeno. Le digo yo que la del Roosevelt andamos por los 8 millones de deuda, y cancelé 2.5 millones hace un mes, y el ministerio en total tiene una deuda aproximada de 48 millones o 50 millones. Entonces estamos con ese intrínculis, digo yo, de que si nos despachan, que no nos despachan. Yo pienso que es un problema serio para todos los guatemaltecos. No podemos, un hospital no puede estar sin oxígeno, no puede. El señor ministro puso un amparo, ¿verdad? Y en esas estamos, que nos tienen que despachar. El suspender el oxígeno, yo eso sí quiero decirlo claramente, el suspender el oxígeno en un hospital significa muerte, ¿verdad? Porque nosotros tenemos 300 pacientes ventilados entre neonatos, tenemos ventilados gente de la tercera edad, jóvenes, etcétera. Entonces un hospital sin oxígeno es sinónimo de que van a haber muertes, y esas muertes es complicado
a qué se van a achacar, ¿verdad? Porque si hay falta de oxígeno es peligroso. Persiste la amenaza, pero en determinado momento la empresa sí podría cortar el suministro y estaría en su derecho. Esa pregunta es difícil, ¿verdad? Yo creo que están en su derecho, pues es una deuda que se le tienen, ¿verdad? Si uno patalea cuando le dé 1,000 quetzales a una persona, se les está cobrando, ya que a uno le dan 50 millones es complicado. Pero ellos tienen que evaluar también esa situación, ¿verdad? Porque ellos son la única empresa y desafortunadamente ese es el problema a veces que uno ve con el monopolio, porque realmente ellos son la única empresa en Guatemala que distribuye el oxígeno. Eso crea la situación de la amenaza, no, entonces no les despacho. Ya me queda oxígeno para 4 días, entonces usted está sufriendo porque en 4 días sabe que si le cortan el oxígeno, obviamente vamos a tener problemas graves y legales. Entonces yo pienso que ese es un juego que no se debería jugar, ¿verdad? Uno tiene que entender a ellos, pero ellos tienen que entender también la parte humana claro que con eso no se hace el negocio, ¿verdad? Pero la parte humana de tener gente que está grave en un hospital, ¿verdad?